Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un repudiable delito ambiental dieron a conocer las autoridades, quienes denunciaron la tala ilegal de alrededor de 100 hectáreas de bosque en La Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, lugar donde se encuentra la cuenca del río Plátano, considerada la mayor reserva forestal de Honduras, y que por años los incendios, la tala ilegal y el narcotráfico están acabando con uno de los pulmones más importantes de la región. Según los informes, en los últimos días de enero del presente año en Krausirpe, Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas encontraron 100 hectáreas deforestadas y decomisaron una gran cantidad de madera aserrada. Pobladores de La Mosquitia lamentan que la situación está difícil al ver la biosfera del río Plátano como está ahorita. Es triste porque no sentimos esperanza en el gobierno. Sé que la presidenta habló de militarizar la zona y de intervenir los bosques, pero eso es teoría porque no se ha cumplido, afirman habitantes del lugar. Asimismo, denunciaron que ganaderos de otros departamentos han deforestado grandes extensiones de tierra para el pastoreo de ganado y afirman la existencia de pistas y carreteras construidas utilizadas para el transporte de drogas. Desde el ICF precisan que el 95% de la deforestación en La Mosquitia es a causa del uso del suelo para la ganadería, impulsado por el lavado de activos y el narcotráfico. Días atrás, fuerzas del orden arrestaron a un hombre sospechoso de descombro de producto forestal, aproximadamente 40 hectáreas de bosque y apertura ilegal de carretera, para la cual talaron unas 60 hectáreas en La Mosquitia. Su detención se ejecutó en el municipio de Guampurcirpi. El Sistema Nacional de Información Territorial de Honduras señala que la deforestación tiene varios impactos negativos en Honduras. En primer lugar, provoca la pérdida de biodiversidad. Además, contribuye al cambio climático, ya que los bosques absorben grandes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y cuando los árboles son talados, liberan grandes cantidades de carbono, lo que contribuye al calentamiento global. Poner fin a la ganadería ilegal que impulsa la deforestación en La Mosquitia cambiará el curso de la historia de Honduras en beneficio tanto de la vida silvestre como de la supervivencia cultural de los pueblos indígenas de la región, declaró Chris Jordan, director para América Latina de Rewild. El ICF asevera que de 2022 a 2023, Honduras ha reducido la deforestación en la zona núcleo de la reserva de la biosfera del río Plátano en un 66%, lo que no pasó desapercibido por ambientalistas, quienes si bien reconocen los esfuerzos, lamentan que los mismos no son contundentes para terminar con este delito en el que el narcotráfico está de por medio. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. En algún momento va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua, Cihuatepeque, el Corredor Central, 93.5 y 90.3 en la cálida Choluteca. Vamos a hablar de la tala ilegal en la ganadería, narcotráfico, pone en peligro reservas naturales del país. Tengo 5 distinguidos invitados para hablar de este importantísimo tema para todos nosotros los hondureños. Está conmigo aquí Jorge Salaverry, él es viceministro de la Secretaría de Recursos Naturales. Buenos días. Bienvenido. Encantado. Gracias por estar con nosotros. También está el ingeniero forestal y geógrafo, don Óscar Oquelí. Bienvenido. Muchas gracias, Lee, por invitarnos aquí y vamos a tratar de poner en contexto varios temas. Un reconocido ambientalista nacional, don Carlos Andrés Zelaya. Buenos días. Muy buenos días, Raúl. Es un gusto estar aquí y espero que después de este foro tiremos luces sobre un tema que es muy delicado, pero muy importante también.
Gracias. Autoridades militares también con nosotros. El coronel de artillería José Donaldo Reyes García es el comandante del Comando de Apoyo al Ecosistema y Ambiente de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Coronel Reyes. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Un saludo también a la teleaudiencia de Canal 11 y agradecidos con Dios por permitirnos este espacio aquí para hablar de un tema muy importante de lo que es nuestro medio ambiente. Gracias por su invitación. El comandante del 2º Batallón de Protección Ambiental también está con nosotros, el teniente coronel de Ingeniería José Wilmer Solís. Buenos días, licenciado. Buenos días a la distinguida teleaudiencia. Este set aquí que nos engalana con este tema tan especial, que es una línea estratégica bien fundamentada, el cual es el medio ambiente y todo lo que debemos hacer, los trabajos requeridos para proteger nuestro ambiente y tener fuente de vida para la humanidad. Muy buenos días y gracias por la invitación, licenciado. Sí, se han encendido las alertas en las últimas horas, se han hablado de deforestación en la Mosquitia. ¿Cuántas hectáreas de bosque se ha deforestado en la Mosquitia y qué ha pasado en los últimos días, solo en este año 2023? Bien, sabemos que el área de la Mosquitia, especialmente lo que representa la reserva del río El Hombre y la reserva ecológica Río Plátano, representa el 7%. Es el área protegida más extensa que tiene nuestro territorio. Como Fuerzas Armadas hacemos lo propio en ese sector con la inclusión de presencia militar permanente, pero sabemos y reconocemos que es un vasto territorio y cubrirlo se dificulta un poco. Se necesita de una logística robusta, pero nuestra institución, las Fuerzas Armadas, y como Comando de Apoyo al Manejo de los Ecosistemas y Ambiente, estamos haciendo lo propio para nosotros poder ir rescatando y también ir poniendo las medidas restrictivas, coercitivas, con la cooperación de cada uno de los miembros del aparato legal que están día a día cooperando en este tipo de flagelos. ¿Qué ha pasado en los últimos días? ¿Ha habido quemas? ¿Qué es lo que hay? En los últimos días, más que todo, las Fuerzas Armadas a través del C9, con la participación directa del 1er Batallón de Protección Ambiental, el cual está localizado en el sector del Aguacate, recibimos una denuncia a la cual hicimos inicialmente el proceso de inteligencia, verificar la información, para lo cual logramos nosotros a través de esta unidad y con el destacamento que está ubicado en el sector de Craucirpe, a llevar una acción contundente donde se llevó a cabo la detención de un ciudadano que se le presume por el delito de deforestación en el área, también de la ampliación y aperturas de calles en ese sector, de las cuales sabemos que no están permitidos. ¿Calles hizo? ¿Calles? Sí, calles. Hizo mantenimientos ahí en las calles que ya, en las áreas aledañas. El ciudadano fue requerido y puesto a las autoridades competentes. El caso fue conocido por la Fiscalía del Medio Ambiente. Fue trasladado al sector de Puerto Lempira. Entonces él presentó un documento donde las autoridades municipales ahí le avalaban, o sea que le permitían a él hacer ese tipo de acciones. ¿El alcalde de Puerto Lempira firmó? De Craucirpe. Ya esas son investigaciones previas que está haciendo la Fiscalía del Medio Ambiente para poder proceder con estas personas. Viceministro, sí. ¿Qué conoce de eso? Bueno, Raúl, yo soy nacido en ese territorio. Conozco como la palma de mi mano la reserva de la biosfera del Río Plátano en 30 años y todo el territorio, gracias a Dios. Soy 0901, a mucha honra. Y agradezco infinitamente al gobierno de la presidenta haberme dado esta oportunidad y yo acepté el reto. Y desde el primer momento estamos
Mire, para contestarle la pregunta de la superficie deforestada, se han deforestado aproximadamente 250.000 hectáreas. Y para que la población sepa, una hectárea es 100 metros por 100 metros. Es un territorio amplio, grandísimo. Solo en la biosfera de Río Plátano se han deforestado casi las 100.000 hectáreas y el resto del territorio va en... 100.000 hectáreas. Correcto. Y quiero, porque usted preguntaba de superficie, quiero ampliarlo un poquito más, pues porque conocemos contexto desde hace muchos años y la situación es grave. Y quiero también ampliar que durante la pandemia se dio la mayor tasa de deforestación en Honduras, histórica, durante la pandemia, en el 2020-2021. Y el núcleo de la biosfera del Río Plátano fue invadido y se deforestaron 4.000 hectáreas, que suena poco, pero solo en las vegas del Río Plátano entrando por Las Marías. Todo el territorio estaba marcado para ser deforestado. Por eso cuando la presidenta dice que se ha disminuido, se ha parado, lo que hemos es bajado la velocidad de deforestación, aunque estas personas siguen entrando, porque hay una especulación salvaje de tierra y se dice que también hay mucho lavado de dinero con ganadería. Entonces la situación, créame, que es bastante grave. Pero usted que conoce tanto ahí, que Claro. de ahí, ¿qué es lo que pasa? Es cierto, deforestación, bueno, lo del narcotráfico no lo podemos ocultar también. Sí. ¿Qué pasa? Que usted ahora es funcionario, los militares, entiendo, están ayudando. ¿Qué se puede hacer? Mire, esta es una... Y La solución es cuando me dicen que están abriendo calles en la Mosquitia, ¿qué onda, digo yo? Y que un sí, sí. alcalde firma, hágala pues. No, le voy a contar más, Raúl. Lo que pasa es que es un territorio desconocido por el hondureño. Dicen que es olvidado, yo lo llamo más desconocido. No conocemos la Mosquitia, son los que hemos vivido allá. Esa carretera tiene más de 15, 20 años de estarse abriendo. Empezó desde un lugar que se llama Zaguazón, Zaguacito, a boca de río Aner, llegó a boca de río Huampú y durante la pandemia, en el 2020, llegó a la comunidad de Krausirpi. ¿Y dónde sale la señora Mirna Wood diciendo que solo son 20 kilómetros? Y no es cierto, ya seguro me va a atacar, porque es una señora que ataca y le pone colas a quien no tiene colas. Y es una persona que nunca denunció la deforestación y la ganadería ilegal, simplemente pedía una carretera. Lo que dice el coronel son los que decimos los forestales, los chutes. En inglés es un shoot. Está la carretera troncal que llegó a Krausirpi, hasta Cerro Pimienta, donde cayó el Hércules, ahí murieron unos amigos. Cruzaron al otro lado de Cerro Pimienta y ya la llevaron a Huampusirpi supuestamente a mano, y la están metiendo al Cerro Guarunta. Yo tengo unas imágenes en tiempo real que me hubiera gustado habérselas pasado, pero bueno, no importa. Eso está en Google Maps y todo el mundo sabe lo que está ocurriendo. Ahora las carreteras que se están mencionando van de la carretera troncal principal a la que se le bautizó como la narcocarretera hacia las haciendas de estos señores. Y este es el caso de este señor y las máquinas ahí están abriendo. El problema es que tenemos un marco legal débil. A mí me gustaría que nuestros miembros de las Fuerzas Armadas le pusieron C4 o destruyeron la máquina, pero luego vienen y le quieren deducir responsabilidades y cobrarle la máquina. Lo mismo pasa con las motosierras. Tienen que estar registradas en el ICF, pero la mayor parte de esas motosierras son ilegales. Y si usted agarra una motosierra 3 días caminando, como evidencia, ¿quién la va a cargar? ¿La va a cargar el hechor o la va a cargar el soldado que la encontró? Entonces es un problema. Tenemos que revisar el marco. De manera personal le digo que yo la destruiría in situ y tener todas las evidencias georreferenciadas a la motosierra, porque aquí, Raúl, no le estamos cobrando, ese daño no lo cobramos. Y quiero contarle algo más. En cada hectárea de bosque tropical lluvioso fácilmente tenemos unas 20 especies de valor comercial. Cubiquemos eso a 250.000 hectáreas. No hemos producido ni un taburete, pero el crimen grande que le estamos haciendo es que estamos convirtiendo el bosque tropical lluvioso directamente a pastizales. En el pasado hacíamos milpa y era una agricultura de subsistencia y se hacía la famosa agricultura itinerante. Hoy no, hoy se vuelan 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, cualquier cantidad de bosque, lo tumban, lo queman y lo convierten a pastizales. Y lo peor es, allá en la Mosquitia, gracias a Dios, los territorios están titulados a nombre de los indígenas por medio de 15 consejos territoriales, CTE, Consejo Territorial Indígena. Y el territorio más amenazado donde tenemos bosque latifoliado, bosque de hoja ancha, que es lo más frágil, los verdaderos reguladores climáticos, y son
bancos de germoplasma y de conservación genética. O sea, la situación es grave y podemos irnos ampliando, conocemos las imágenes. La máquina que ves ahí es en Aguasvila. ¿Quién tiene plata para llevar una retroexcavadora? ¿Cuánto? Ojo, 3, 4 millones. En una máquina que vi ahí, ¿saben qué pensé? ¿Y cómo llevaron a esa máquina ahí? Ah, Claro, no, o sea, Es que ella llega hasta ahí en esa la calle. llegaron Mire, por barco a ajá, Puerto ¿y entonces? Lempira. Esa llegó por barco a Puerto Lempira, a la Llegó, Pure. sí, a la Pure ahí. La suben y la llevaron por tierra o en otra máquina porque en la Mosquitia nunca se habían visto rastras. Que este es un tema más adelante que me gustaría después cubrir, ¿verdad, Raúl? sí, ya le voy a decir al coronel Solís un momento. Don Carlos, ¿qué piensa de esto? Realmente no puedo ser más dramático que el ingeniero Salaverry, Oigan, dije que eso es impresionante lo que está porque ahí. es impresionante. El único dato que tal vez habría que revisar es que el ingeniero Salaverry dice que son 100,000... 250,000 hectáreas en toda la Mosquitia. Sí, pero son 250,000 taladas. Entiendo que es posiblemente más de acuerdo a algunos datos. Sí, del ¿verdad? 2010 para acá. Sí, o sea, posiblemente más y realmente correcto. Hay estimaciones de que el 20% del parque, de la Reserva de la Biosfera está intervenida de alguna u otra forma, con ganadería extensiva, que como se dijo, que no es apta para la zona. El problema no es ese únicamente, el problema es que estamos generando una destrucción irrecuperable de zonas protegidas. Son 3 reservas que están contiguas ahí, es el segundo bosque más grande de toda Mesoamérica, de toda Centroamérica, continuo. Y si nosotros no controlamos eso, vamos a perder suelo, agua. Ya hay problemas de agua en la zona, ya hay problemas de tenencia. Pero ¿qué pasa? El problema es, y no me va a dejar mentir el ingeniero Salaverry, que lo que falta es una gobernanza clara en esa zona. La zona no tiene gobernanza porque no hay los consejos territoriales no tienen suficiente formación, suficiente construcción de capital humano para poder manejar esto. Realmente se necesita una acción conjunta de todos los sectores y no verlo solo como la parte de recursos naturales. Es el recurso humano el que está más dañado en la zona. Correcto. Como para ir calentando, creo yo, porque está frío, yo creo que voy a decir unas cosas y espero que no se molesten en el set, pero, por ejemplo, una de las instituciones que creo yo que tiene una estructura y un orden es las Fuerzas Armadas. Y a mí no, realmente yo he trabajado para las Fuerzas Armadas, he dado capacitaciones y he visto cómo hay una gran estructura. Entonces eso es lo que a mí me sorprende al mismo tiempo, porque las Fuerzas Armadas, desde que usted se forma, desde un inicio, llega hasta general si le permitió y hace toda una carrera. Entonces con esto lo que le quiero decir es que cambia un presidente, otro presidente, pero usted las Fuerzas Armadas las tiene ahí. ¿Y hace cuánto ya tenemos tiempo de estar escuchando que reciben fondos para proteger los bosques? Entonces, no es una crítica, coronel, ni amigos aquí, es como para que reflexionemos. O sea, la estrategia creo que se está implementando como Fuerzas Armadas o como gobierno, esa es la que creo que está fallando, porque, o sea, cuando me dicen que está el batallón verde destacado en el aguacate, de aquí que se mueve y dicen hasta allá, a salvaguardar tal vez a un grupito muy pequeño que está allá, si yo solo tengo, imaginémonos, 10 elementos metidos a tierra adentro y tengo en el destacamento del aguacate un montón de gente o en otros batallones más gente, entonces la estrategia creo yo que es donde no está funcionando, porque si queremos realmente salvar esta joya y que realmente Dios nos mandó a salvar esta joya, lo que tenemos que hacer es poner esos destacamentos ahí. Y ponernos serios. O sea, cuando estamos hablando de tanta tecnología que existe, ¿quiénes en el mundo son los que primero van avante con la tecnología? Los militares. Y está bien porque son los que están llamados a defender un territorio, una nación. Entonces, cuando se habla de narcotráfico, hay mucha tecnología de que prácticamente desde que están saliendo esas avionetas de otros países, ya se saben las rutas, pero nunca agarran a nadie. Entonces uno se sorprende.
porque uno dice, habiendo tanta tecnología, y yo tengo mi cuñado que es coronel retirado y somos buenos amigos, no voy a dar el nombre de él ahí, hay que, si él llama por teléfono que lo diga. Y yo le decía, coronel, pero ¿cómo es posible? Le digo, si yo fuera coronel, yo pongo un destacamento y avioneta que no se declare, la bajo. Porque es que es mi territorio. Ya una vez que cruzó la frontera está dentro de Honduras. Y no hay tales aquí. Y yo creo que aquí es una cuestión de que hay que hablar las cosas así bien de frente. Puedo caer mal aquí y quizás no me van a volver a invitar a otro foro, pero ¿por qué? Hay que ser enérgico. Es que aquí diga lo que quiera. No, pues. Dele. Es que me gusta, pero también usted dice, también el narcotráfico. No hay que decirlo de frente, Lick, porque, y no mire, lo paso transmitiendo. Óigame, si aquí, cuando digo es que también el narcotráfico, porque tengo años de dar noticias de, ¿sí? de que en la Mosquitia cayó tal, que cayó, que llegaron lanchas con droga. Eso ya en Honduras. Sí. Y ¿sabe cuál es el problema, Lick? Que después como que se ha normalizado, pues, o sea, ya pero si en todas las películas las y noticias series ya... películas y series de narcos mencionan Honduras. Pues sí. Siempre. 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 Entonces, y lo que usted dice, ya un día estaba yo en Estados Unidos con un hijo mío y unos muertos, entonces, y lo vi que frío. Pues yo me voy, ¿por qué no te impresiona eso? Papá me dice, es que yo crecí oyendo eso todos los días. Que me impresionaron. Igual que esto es la droga. Todos los días, hay veces que esta gente decomisa no sé cuántas drogas, aquel montón de drogas, y a la gente aquí está acostumbrada a que eso pasa. Sí, y ahora ya es peor porque ya nos acostumbramos a que los narcos laboratorios estén en nuestro territorio. Antes solo es que venía la droga, ahora ya está aquí. Tengo, ¿cómo se llama?, un par de amigos también dentro de las Fuerzas Armadas que en un café ahí platicamos y me dijeron, hace varios años, ingeniero, ¿usted cree que es posible que la eritroxiloncoca, que es el nombre científico de la cocaína, se da en estas? Y yo le dije, sí, perfectamente. Cuando yo fui estudiante en el Centro Botánico en Lancetilla, ya habían plantas de coca como para demostrar por qué es un arboretum. Entonces, cada vez nos estamos acostumbrando a más y más y más, y entonces creo yo de que estamos llamados a una reflexión. Siento yo que este gobierno está poniendo toda la carne al asador en el sentido de que están dando bastante fondo, entonces maximicemos esos fondos. Y yo les pido que tal vez me digan, no, ingeniero, usted está equivocado, no se puede hacer eso. Pero en el caso, si yo fuera un coronel y estuviera en una región X, yo me bajara cualquier avioneta que pasara, porque no es de, o sea, si viene a un territorio y no es el territorio, se reporte, y no, pero, o sea, ¿cómo es posible que si es Venezuela o Colombia, donde sea, desde allá se rastrea desde dónde vienen saliendo? Y desmiéntanme si no hay tecnología para hacer eso. Nosotros, los forestales, tenemos tecnología en tiempo real también para ver de escombros, viceministro, usted lo sabe, o sea. Y con alertas. Exacto, entonces, hay una alerta de escombro, metámoslo. Ahora, claro, no se lo le va a caer aquí a las Fuerzas Armadas, esto es muy, como lo dijo mi colega Carlos Zelaya, aquí es multiinstitucional, pero también es cuestión de querer actuar. O sea, porque si no, yo sé que muy pronto vamos a estar no hablando de este tema, va a estar olvidado y vamos a estar hablando de incendios forestales. Y después, ¿qué va a pasar? Se nos van a olvidar los incendios forestales y vamos a hablar de inundaciones. Siempre lo he repetido en el anterior programa, Lick, que usted me invitó y yo se lo digo. Pero que no, yo no quiero de que mis hijas me cuestionen y que me digan, papá, usted no dijo esto, usted no actuó en esto. Yo he sido funcionario público y he tratado de hacer todo lo que he podido posible hacer. Y a veces cae mal uno, pero hay que decir las cosas. Discúlpeme, Lick. No, hombre, está bien. Lo felicito más bien. El coronel de Ingeniería, José Wilmer Solís. Licenciado, muy buena la acotación del ingeniero, excelente, porque ese es el resultado que esperamos de las instituciones. Aquí nadie se tiene que molestar porque le cuestionen su accionar. Lógicamente debe tener un protocolo, como lo dijo el ingeniero Salaverry, un protocolo legal establecido, pero vemos que a veces tenemos algunas dificultades y todas las situaciones, porque llegar a ese punto ahí donde estamos ahí y decomisar esa maquinaria, trasladarla, no se podría. Entonces tiene que debe haber otro enfoque y mejorar
poner, digamos, hay un tema que estuvo en vogue hace unos 3, 4 meses atrás de los juzgados ambientales. Tenemos que trabajar en ese aspecto porque tenemos que ver la parte legal, o sea, si tenemos la operatividad, si estamos en el empeño, porque ahorita se ve la operatividad, se ven los resultados, porque el 2023 y lo que va de este año hemos visto la operatividad, o sea, porque aquí hay también operatividad disuasiva que tal vez no la miramos, como lo dijo usted, en esas tierras tan extensivas, como ser la Mosquitia, sí, ahí hay gente insertada, en inserción, hay gente patrullando ahí, pero también ese también es disuasivo, porque si no, hubieran más áreas deforestadas. Entonces también está esa parte disuasiva. Tenemos que también mejorar ese protocolo legal que corresponde el accionar y podamos actuar más eficaz y eficientemente. Eso nos va a dar muchos resultados. Ya tuvimos un acercamiento, ya fuimos a Guatemala, fuimos a observar, ellos han avanzado bastante, ellos ya tienen jueza ambiental y tienen un protocolo bien definido para este tipo de acciones. Y vemos los resultados porque ellos tienen mejores bosques que nosotros. Entrar ahí y navegar vía aérea, vemos el resultado porque no se miran esos descombros como lo tenemos aquí en Honduras, especialmente en la reserva. También vemos que la mayor incidencia o la mayor afectación es la deforestación. Usted como ingeniero forestal lo sabe, que la mayor destrozo que nos está haciendo al país es la deforestación. Tal es el sentido porque la deforestación, recuperar ese bosque en tiempo, y si ahí le sembramos pastizales, y si de ahí viene el otro ilícito que se está ya de moda, como es el cultivo de los alucinógenos, eso viene a contribuir porque eso lo hacen en las reservas, allá donde el accionar necesita otro tipo de logísticas y todo, pero para eso vamos. Lo importante, ¿sabe qué, ingeniero? Y me gusta que lo hable de frente, porque para eso son estos foros, para ver resultados y ver que la población también se involucre, porque este no es resultado, este no es una misión solo de los batallones verdes, no, es una misión del gobierno de turno. Coronel, sí, perdone. Y aprovechando lo que usted está diciendo, Elder, volví a poner esa foto que te acabo de mandar porque me escribió un televidente y me dice, aprovechando que están todos ellos ahí, hace unos minutos uno de sus invitados dijo algo muy cierto. Esto de la deforestación para sembrar café, etcétera, es para lavar dinero. Estas imágenes son de San Andrés Lempira. Están cortando todo el bosque para cultivar café y de paso lavar dinero. Coronel, tenía el uso de la palabra. Miren eso. Es increíble porque ahí vemos la magnitud. Recuperar ese bosque, se pudieran imaginar cuántos años nos va a tardar. Lógicamente, el que siembren café no va a ser lo mismo, porque la cantidad de erosión, contaminación que le vamos a dar a los suelos y ahí aunado eso se va a los riachuelos y a nuestros ríos y contaminan nuestra agua, y ahí viene la cantidad de enfermedades que tenemos y ya viene ese montón de enfermedades que después le echamos culpas a pandemias y todo, pero realmente nos estamos autodestruyendo. Oiga esto de la deforestación es del conocimiento del alcalde, del ejército, de recursos naturales, aquí está el viceministro, mi ambiente, incluso le escribimos a Luqui Medina y bueno, él le dice ahí un título que tienen de ministro y dijeron que eso no era tema de ellos. Este es un tema de toda la población, este es un tema donde tenemos que involucrar a los pueblos. Le decía de los juzgados ambientales, le decía también del otro tema que tenemos que encaminar a trabajar en eso, que para este tipo de foros, que aquí salga una conclusión verdadera. Exacto. ¿Qué es? Involucrar los pueblos, las sumas, las de las municipalidades con sus sumas, las juntas de agua, involucrar todas esas comunidades, también cómo proteger los bosques, cómo debemos de proteger los bosques. Verdaderamente quien tiene que proteger los bosques son los pueblos, son las comunidades. ¿Cómo? Tratando de
de llegar a hacer si vamos a utilizar, no es que no vamos a utilizar el recurso maderable, somos ricos en recursos maderables, sí lo vamos a utilizar, pero con unos procesos donde utilicemos la misma población, o sea, que sean comunitarios, no que sean solo de la empresa privada, sino que también involucremos a la población porque ellos también van a proteger el bosque, van a cuidar el bosque y tenemos que tener incentivos para que esa población produzca sus propios bosques y tenga bonos de carbono y sean también indemnizados o tener como lo tiene Guatemala. Nosotros tenemos que encaminarnos a ese sentido y esa es la conclusión que tenemos que llegar en este foro, donde saquemos una verdadera línea de trabajo para esto, porque sí estamos haciendo el trabajo, sí se está realizando, pero hay muchas cosas por hacer. Este tema es un bien extenso, es un tema de muchos recursos. Entonces, pero hacia eso vamos. Coronel, usted acaba de tocar un tema y yo creo que sí es importante decirle a la población esto. Miren, tenemos, digamos así, dos macros tipos de bosques. Bosques de producción, que hay que hacer manejo, silvicultura y incentivar muchas plantaciones y investigación genética forestal. Eso hace Chile y Chile ha salido adelante. O sea, Chile produce 300 a 500 metros cúbicos en una hectárea. Nosotros, si usted agarra cualquier plan de manejo de nosotros, son, ¿cómo se llama? 30, máximo 50 metros cúbicos. No somos competitivos, empezando por ahí, por ese tipo de bosques. Ahora, en los otros tipos de bosques de conservación, para fuentes de agua, microcuencas abastecedoras de agua, para la vida silvestre, para corredores biológicos, esos tenemos que igual luchar por ellos. Entonces son dos tipos de... Y tiene que tener dos estrategias completamente distintas. Entonces yo creo que ahí es importante. Y mientras usted estaba hablando, coronel, yo reflexionaba en algo. Y mi pregunta es a toda la población también. Si como comunidad X o Y, veo que me están deforestando la zona de donde yo tomo agua y no hago nada, ni siquiera digo fulano de tal fue, sino que guardo silencio, estoy siendo cómplice también. Y si yo no me uno como comunidad, en una comunidad imaginémonos que hay 100 personas y el que anda deforestando es uno, pero ese uno es campeón porque bota todo ese bosque, dejó seco, dejó de desierto y la comunidad no hace nada. Entonces creo yo que sí hay ejemplos buenos en este país donde hay comunidades que se han unido y están ayudando a combatir ese flagelo. Entonces también esto es estructural. Si usted está en un banco y se le metió alguien en la fila, todo el mundo guarda silencio. O sea, nadie le gusta, o será que como hondureños no nos han enseñado a hacer valer nuestros derechos. Y el derecho a la vida es inalienable. Entonces el recurso agua es vida. Entonces a mí se me hace también ilógico como una comunidad tan inmensa tiene que hablar por teléfono para ver si llega una institución a resolverle problemas que cuando podría ser en conjunto. Y el problema que este monstruo de 1000 cabezas, como llamo yo, lo hemos ido dejando crecer, crecer y crecer, a manera de que ¿será que vamos a salir todos huyendo y se van a quedar 5 o 10 pícaros en este país? No es posible, hombre. ¿El narcotráfico está detrás de la deforestación, coronel? Sí, licenciado. Vamos a acotar un poco en la intervención que tuvo el ingeniero Solís y hacer saber que nuestra institución es una institución seria. Y el pueblo lo manifiesta en sus comentarios. Cuando uno visita en esas reuniones periódicas que uno hace con los diferentes entes, se manifiesta el sentir y el querer del pueblo. Cuando hablamos de presupuesto y ponemos eso como así, como algo que nos va a potenciar para hacer una acción que como hondureños debemos hacerla todas, como es proteger nuestro medio ambiente. Como decía el ingeniero Zelaya, este es un trabajo de todos, no solo de las Fuerzas Armadas. Y es grato para nosotros ver en este periodo que tenemos de inicio de este año cómo la población está cambiando su pensamiento y se está incorporando también a esas tareas.
Como mencionaba el ingeniero Kelly, me están destruyendo mi fuente de agua y yo no digo nada. ¿Y quiénes son los llamados a hacer algo inicialmente? Es la población que está ahí cerca, donde está haciendo el acto indebido ahí. Yo quiero... Por ejemplo, cuando nosotros, volviendo al tema ese de la zona del río Plátano, hayan habido planificaciones para hacer 3 acciones en ese sector. Fuerzas Armadas está lista con su logística, con sus tareas ya bien definidas, ¿ya? Como brazo fuerte. Estamos metidos en esta parte también de la protección del ambiente, pero a la hora cuando ya se van a hacer acciones contundentes, no tenemos el apoyo, siempre hay fragilidad. Y es donde ahí entra la parte que dice el ingeniero Zelaya, esa robustez en ese aparato legal, ¿verdad? Que nos proteja a nosotros el accionar también, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a una tarea, hay que cumplirla. Y ahí no debe haber tibiez por parte de él, por parte de que no haga esto y eso, porque ya estamos ya en el escenario de la actividad propiamente dicha y hay que accionar. Aquí podemos sacar nosotros información, podemos tirar en un mapeo que hagamos reconocimientos aéreos, tantas áreas descombradas, pero si no hay acciones contundentes, solo nos vamos a quedar en puras estadísticas. Y para ahí debemos apuntar a las acciones contundentes y fortalecer todo ese aparato legal que nos ayude, que nos apoye a nosotros fructificar de la mejor manera todas esas tareas. Yo quiero contar una cosa, porque el coronel habló de ejemplos de Guatemala. Y qué pasó en Guatemala es que desde los acuerdos de paz hubo acuerdos para formar académicamente a los pueblos indígenas. O sea, uno va ahora a Guatemala, los pueblos indígenas se encuentra que son pueblos altamente capacitados académicamente. No es una cosa que se quedaron con sus atuendos antiguos y nada más. No, ahora son empresarios, son realmente, están formados. Entonces, mientras no se forme la población de la Mosquitia, vamos a tener este problema. ¿Por qué? Porque son pobres y la pobreza es el caldo de cultivo para la delincuencia, ya sea en las ciudades, ya sea en las zonas rurales y zonas aisladas y con baja densidad poblacional, se prestan a que penetren otros actores, invadan con ganadería extensiva, para lavado de dinero, eso ha estado documentado, lo conocen todos ustedes, pero además la población es pobre, la población está atrapada entre 2 fuegos. Entonces, la verdad es que también en Colombia hay estudios que hizo la Universidad Javeriana de Colombia, donde demostraron que las comunidades que estaban cohesionadas, que tenían gobernanza local, que manejaban sus fuentes de agua, que manejaban sus estructuras, ahí no llegaba ni el narco, ni la contra, ni los paramilitares, no llegaba nadie, porque estaban cohesionados. Entonces, la gobernanza es clave. Estoy de acuerdo que todas las medidas coercitivas y toda la presión es importante, pero eso, si estudiamos todo el contexto de las actividades ilícitas, nos damos cuenta que los criminales siempre van adelante. O sea, nosotros tenemos tecnología para detectar los aviones. Ellos hicieron los submarinos. Detectamos los submarinos. Hicieron las avionetas que vuelan bajo y no las pueden detectar stealth. O sea, realmente van adelante. Se captura un cargamento porque saben que, y lo ponen para que se capture, para que pase el cargamento por otro lado. Entonces, realmente van adelante con la tecnología, porque no tienen límites. Pero si nosotros tenemos una población bien formada y estos 15 consejos territoriales indígenas que ya están en posesión de la tierra, hay que empoderarlos. No se puede trabajar si no se les da fondos de inversión, formación, fondos de inversión para que manejen sus recursos y que realmente generen medios de vida. Y miren, la Mosquitia es una enorme fuente de información y de sabiduría. O sea, en la Mosquitia existen los sistemas agroforestales más interesantes que hay en Honduras y en toda Mesoamérica.
¿verdad? Toda la agricultura del bosque en Las Vegas, y no me dejan mentir, yo estoy viendo que el ingeniero Salaverry está de acuerdo, porque realmente lo que yo aprendí de sistemas agroforestales en la Mosquitia me sirvió muchísimo para poderlos aplicar después, los sistemas agroforestales, en otro sentido, pero si yo no hubiera conocido esos sistemas en la Mosquitia, no tendría yo la capacidad de haber desarrollado sistemas agroforestales en el sur del Empira. Entonces, realmente la deuda, pero no hemos sacado la parte importante de la Mosquitia, que es su gente para que se apoderen y se empoderen de su propio manejo, ¿verdad? O sea, que al otorgarle tierras a estos consejos territoriales indígenas, hemos cumplido parcialmente el convenio 169 de la OIT, pero no lo hemos cumplido. Si leemos bien ese convenio 169, nos damos cuenta que hay que empoderarlos más y hay que invertir. Por ejemplo, yo proponía, la contra para una carretera es un ferrocarril para la Mosquitia, porque los misquitos, con mucha razón, hablan bien de la carretera porque se comunican ya con el resto de Honduras. Pero un ferrocarril, ese ferrocarril quedó truncado. Está el terraplén hasta Champas llegaba. Hasta Cabañas y Champas. Champas. Sí, ¿verdad? Cruzaba inclusive al otro lado. Cruzaba al otro lado, ¿verdad? Entonces, ve que no me deja mentir, que conoce mejor la zona. Entonces, estaba el terraplén para el ferrocarril. ¿Por qué no se hizo el ferrocarril? Si por ahí puede... El ferrocarril tiene la ventaja que no invade el derecho de vía, porque pasa y estaría comunicada la Mosquitia. Se controla. Entonces, si nosotros manejamos la Mosquitia, si la incorporamos económicamente al resto de Honduras con un buen ferrocarril, si la incorporamos económicamente fortaleciendo los consejos territoriales, creo que podemos llegar mucho más allá sin menoscabo de todas las acciones coercitivas legales que son importantes, o sea, todo ese aparato legal. Antes del set hablábamos de cierta normativa legal que es importante. Sí, claro, no podemos mover esa retroexcavadora, pero la podemos destruir, ¿verdad? Sí, ministro. Gracias. Sí, Raúl. Voy a ampliar un poco más lo que decía el compañero Zelaya. Mire, los indígenas misquitos, Tahuaca, Pech, que viven en los territorios, piensan de esta manera. Ellos dicen, estoy parafraseando, nosotros no tenemos problema con que vengan a vivir acá. Acá hay tierra, dicen, siempre y cuando vivan como nosotros, que agarren 1 o 2 hectáreas y siembren para vivir. Nosotros les acogemos, dice. Pero si quieren venir y talar 500 hectáreas para un solo hombre y luego vender y luego expulsar a los misquitos de su tierra, entonces no son bienvenidos. Y quería ampliar un poquito más lo que decía el compañero Zelaya, el ingeniero. La verdad es que los misquitos tienen sus saberes y tradicionales y tenían su gobernabilidad. Sí existía, digamos unos 15, 20 años atrás, porque soy nativo del territorio. El problema es cuando empieza a entrar la narcoactividad, que entró fuertemente hace unos 15, 20 años atrás, empieza a darse la especulación de tierra, la especulación, a tal grado que hoy hay más de 1000 misquitos en frontera de Estados Unidos queriendo entrar y los están despojando de sus tierras. Esa inseguridad alimentaria que hoy se vive en la Mosquitia es debido a la narcoactividad y al despojo de las tierras y a la violencia que se está dando en el territorio. Lo digo de una manera así bien simple. Ingeniero Juli. Es que yo sí siento de que, y yo allá hace años lo dije, con carretera o sin carretera, siempre se va a destruir. O sea, eso no es nuevo que se esté destruyendo la biosfera del río Plátano y otros lugares. O sea, yo sí creo que hemos dicho muchos puntos aquí donde damos ideas, pero yo siempre sigo pensando eso, ¿verdad? De que uno es la capacitación o apoyo directo a las comunidades, pero el otro es de que el ciudadano sepa que si hace un delito, lo van a castigar, que hayan medidas punibles para ese delito. Y entonces, cuando viene Fuerzas Armadas y demuestra que nosotros fuimos y agarramos y entregamos una persona, pero por ahí también escuché que ya lo soltaron.
Entonces, ¿cómo se va a sentir ese soldado que fue a arriesgar su vida, que fue incluso a veces hay cruces de balas y toda papada? O sea, cuando las balas son para quien quiere poner la ley, y si lo mataron solo le vamos a dar un reconocimiento, y la familia, y los hijos, pero cuando es al revés, se partieron el pecho, lo agarran y se lo ponen a la Fiscalía del Ambiente y no se hace nada, por Dios también, o sea, no podemos estar, ¿cómo se llama?, actuando de esa forma, o sea, o nos ponemos todos de acuerdo y se actúa, o mejor digamos que dejemos que esta cuestión la secuestren ya de un solo y enterrémonos mejor, va. Así, discúlpenme que yo soy muy franco a veces, pero esas cosas también enardecen cuando aquí escucho, porque pues tenemos un oído ahí para escuchar, y me escucho que no, ya lo soltaron. Entonces, ¿a qué jugamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué ejemplo le estamos dando? O sea, ahí sí, pues, o sea, yo sí creo que hay que ponerse más serio en ese asunto, licenciado. ¿Por qué la ganadería también ha ido en incremento en esa Mosquitia? Bueno, allá piensan que todos los bosques de la Mosquitia son tierras libres, territorios libres. Y como hay mucho dinero sucio que hay que lavar, la forma más fácil de hacerlo es mediante ganadería. Y como le repetía, no son 500 hectáreas, hay unos que tienen 1000, 2000 hectáreas. Ahí en Mocorón, el 5º Batallón ha apoyado fuertemente con el coronel apellido Flores. Flores Reyes. Sí, correcto. Él apoyó a las comunidades de Mocorón para hacer operativos y tienen toda una denuncia. Es más, quiero mencionar lo que decía el compañero Kelly. Se pusieron las denuncias en la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente. Y hasta ahora lo hizo DIUNAT, el Consejo Territorial, la hizo Mocorón y lo hizo Baquinasta. Y desafortunadamente en estos momentos no se han tomado acciones judiciales. ¿Será que el marco legal es muy débil? No sé lo que está pasando, pero yo miro ahí alguna anomalía. Se quiere actuar. No se quiere actuar. Y algo importante, Raúl, quiero mencionar. A inicio del año, el año cuando empezamos el gobierno, el presidente Zelaya reunió a todos los ministros y viceministros que tienen que ver, y Fuerzas Armadas también, con recursos naturales. Volamos Parque Nacional Patuca, toda la Mosquitia, la biosfera del río Plátano, todo el territorio, y lo vimos en tiempo real. Estamos hablando de casi año y medio. ¿Y eso funcionó o no funcionó? Porque funcionó, se ¿no? tomaron, y eso quería decirte, se tomaron acciones, y quiero decirte, se destruyeron plantaciones de coca en el núcleo de Río Plátano cuando estaba el coronel Valerio. Y puedes ver un artículo que se hizo un operativo, un mega operativo en febrero del año pasado, en el 2023, donde se capturaron estos, se quitaron motores fuera de borda porque ya estaban en el núcleo y se neutralizaron. El problema es cuando encuentras niños y mujeres en una casa, ya viene el tema de derechos humanos. Entonces tendremos que involucrar a la Secretaría de Derechos Humanos porque están metidos en el núcleo. Y esa es una nueva estrategia que están utilizando. Llevan niños. Entonces sí se tomaron acciones y, como te digo, se paró de destruir. Se paró la velocidad de destrucción en el núcleo. Ahora, en las zonas culturales, los colonos están entrando a diestra y siniestra porque necesitamos una logística tan grande, y el año pasado la logística era débil. Hoy la logística está fortalecida y se van a tomar acciones concretas de campo. Inclusive estamos proponiendo una metodología de frenar el avance de la frontera ganadera o de la frontera agrícola, detener la deforestación del bosque primario. Eso debería ser una ley del Congreso. Todo bosque primario de Honduras, Mosquitia y el territorio nacional debe ser protegido por ley automáticamente, y esas deben de ser las prioridades. Bosques primarios, áreas protegidas, porque tenemos bosques como la Moramulca que se ha restablecido, se ha ganado. En microcuencas productoras de agua, que es importante, las comunidades tienen que protegerla, arrecifes, y todo el tema de la descarga de aguas residuales, como lo vemos en la capital. Son temas graves, Raúl, que no lo estamos midiendo y no lo vemos. ¿Cuántas carreteras aquí para ellos? Sí. ¿Ilegales han detectado en la Mosquitia? ¿Y qué hacen una vez que identifican esas carreteras? Bueno, la principal es esa, la que hablamos de inicio, ¿verdad? Que la que inicia desde el área de la colonia hasta llegar al río, hasta la comunidad de Krausirpe. De ahí, en el último operativo que se hizo, se detectó esa máquina donde estaba haciendo unas carreteras secundarias. Hasta ahí tenemos nosotros la información de los destacamentos que están en la zona y en el cual se hicieron las actuaciones, de lo que hablamos anteriormente. Cuando hablamos de carreteras ilegales, nosotros solo decimos la parte allá
del área de la biosfera. No, por WhatsApp. Pero también tenemos carreteras ilegales en otras áreas protegidas, como es el área de Celaque, en la muralla. También tenemos detectadas que ya van a haber acciones contundentes ahí para frenar el crecimiento de esas carreteras, a lo cual ha pasado el tiempo, se ha dejado esta situación, pero ya se van a ejecutar acciones ahí, licenciados, para nosotros poder frenar precisamente en esos dos sectores, la parte de Celaque y la parte esa de la muralla. Usted mencionó ahí que le mandó un mensaje ahí un televidente donde él denuncia ahí la deforestación en el área de Celaque para sembrar café. Nosotros hemos detectado que en esa área se está dando bastante ese fenómeno, pero inicialmente detectamos que estaban los plantíos del café dentro de los bosques nacionales y las Fuerzas Armadas estaban haciendo acciones contundentes ahí apoyando a Maspan de ese sector. Ustedes han visto también los reportajes de ahí donde hemos destruido varios cultivos de café, pero cuando nosotros vemos estas acciones ya que están deforestando para cultivar directamente, ocasionando daño al bosque, ya son factores que hay que tomar más en consideración y tomar acciones en esa parte de ahí. A la teleaudiencia, licenciado Raúl Valladares, las Fuerzas Armadas no únicamente de esto, andar detectando carreteras, luchando contra los incendios, estando en las campañas de reforestación. Nosotros andamos detrás de todo, atrás de la minería ilegal, de la tala ilegal, del contrabando de la vida silvestre, de la rehabilitación de la vida silvestre que nosotros confiscamos porque tenemos nuestro centro de rescate, donde hay un programa especial de que llegan los animalitos, les damos toda la atención adecuada y los preparamos ya para la liberación. Yo creo, coronel, y con todo respeto, que al ser una institución que recibe una orden y ustedes solo dicen sí, entonces hay que ir a vacunar hasta los perritos, sí, y yo he visto que hay que ir yo creo que también tenemos que poner orden en eso, o sea, para eso hay otro montón de instituciones y profesionales en esas ciencias, ¿verdad? O sea, yo creo que si tenemos un instituto de conservación forestal, inyectémosle más presupuesto, capacitemos más y trabajemos en conjunto. O sea, si tenemos la Serna, si tenemos la Secretaría de Agricultura y Ganadería, también démosles esas tareas por el rol que fueron creados por ley. Pero lamentablemente aquí también hemos visto la panacea de que tengo un problema aquí, resuelvo con las Fuerzas Armadas. Tengo otro problema aquí, las Fuerzas Armadas. Y eso no puede ser así, coronel. Sé que usted jamás lo va a decir así porque ustedes solo reciben órdenes al más alto nivel, pero yo creo que a las personas que estamos pensando en eso, hemos llegado hasta eso porque hemos debilitado mucho las instituciones y entonces queremos venir a solventar y apagar fuego, ya cuando de repente ya he creado ese monstruo de 1000 cabezas y entonces ya como ya creció tanto que la única fuerza coercitiva y que tiene las armas es las Fuerzas Armadas. Y entonces tengo que tirarla de pechito de paloma, como se dice, cuando yo perfectamente pude prever eso antes. O sea, yo le puedo decir de que, y Carlos que... Fortalecer la institucionalidad general del país. Exactamente, hay que fortalecerlo. Y nosotros podíamos ver antes una Secretaría de Agricultura y Ganadería que tenía un montón de técnicos extensionistas trabajando mano a mano con el campesino. La CODEFOR, ya que murió y de ahí nació el Instituto de Conservación Forestal, tenía todo un sistema de detección, torres de prevención de combate de incendios, combatientes forestales y tenía todas unas estructuras. Pero las fuimos haciendo más pequeñas, que después me queda, bueno, Fuerzas Armadas, ayúdenme, y lo agradezco y tiene que hacerse. No queda de otra, pero la cuestión sería, ¿está dándonos ese resultado o tengo que parar y replantearme y decir, no, vamos a meterle tantos millones más al Instituto de Conservación Forestal
vamos a tener guardas forestales y tiene que estar ahora, a como ha crecido este monstruo de 1000 cabezas, Fuerzas Armadas tiene que estar apoyando ahí, Okay, hasta poner hábleme controles. Hábleme de eso. Ok, eso que se está viendo ahí es por extracción de oro. Esa es otra cantidad. Ojo, aquí alguien me escribió de eso de oro, pero díganos de eso porque yo lo voy a leer luego. Ok, entonces eso me lo manda un colega forestal y me dice, estimado colega, también quiero denunciar que por la extracción de oro se están haciendo grandes cantidades de destrucciones. Y eso Oiga esto, Sí. El oro que sale del río Guayapa es el oro más cotizado en Europa por pureza y por el color único que tienen. Llevan años sacando oro ilegalmente, destruyendo los ríos porque es una extracción salvaje, rústica, sin ninguna consideración ambiental. Más que la ganadería, esto va a terminar destruyendo los ríos y si siguen igual pronto no vamos a tener bosques húmedos ni selva en la Mosquitia. Hay una negación a las empresas formales a poder hacer una extracción regulada y lo que sucede es una extracción ilegal sin control. Sí, es que cuando se para de tajo algo, la ilegalidad florece. Y vayámonos en aquellos tiempos cuando se prohibió las bebidas alcohólicas en Estados Unidos, entonces salieron Al Capone y sus amigos ahí, nace la ilegalidad. Entonces yo sí creo que las cosas que se pueden controlar de otra forma tendríamos que hacerlo. Ahora, yo lo que sí yo puedo ver en este momento de que sí, de parte del gobierno, se quieren hacer muchas cosas y yo creo que yo lo que lo llamo es a que nos reunamos, sociedad civil, todas las instituciones y se arme un frente común porque este territorio solo es de nosotros y si nosotros no peleamos por ese territorio, nadie va a venir a pelear por ese territorio. Ese tiene que ser de nosotros. Por ejemplo, se utilizó algo que dice, ya se le dieron las tierras a los misquitos. Falso. Las tierras siempre han sido de ellas. O sea, las tierras ya ancestralmente son de ellas. Que nosotros, con otra mentalidad, queramos ir a cambiar la forma de cómo ellos viven allá, es otra cosa. Yo tengo muchos amigos, yo he visitado mucho la Mosquitia y a veces dice uno, pero ¿y usted por qué solo cultiva un cuarto de manzana? Pero si él es feliz así, ¿por qué le vamos a ir a meter en la cabeza? Es todo lo que necesita. Exactamente. Entonces, ahí es donde también tenemos políticas y lo hace sosteniblemente. Pero, bueno, aunado a eso, el tema de que le mandan al ingeniero de Salaverry, donde personas de la Mosquitia están invitando a ir a vivir allá. Y dice, uno, con que agarre 2 hectáreas de foresta, imagine todo, que llegue 1, 2, 3, 4, entonces hay que tener claro qué es esa zona, cómo está definida, como un área protegida, como tal, Sí, y así pero está hasta ahorita. Ahí para fortalecer ojo suyo, y es cierto, hay que definir eso, porque un empresario me escribe, unos orientales amigos míos querían hacer una siembra masiva de palos de hule, 20,000 manzanas de materia prima para hacer llantas. Nadie entendió aquí, después de exportarlas a Estados Unidos. Es un gran monocultivo, Kelly. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los monocultivos. La melina arbórea de rápido crecimiento nos las querían meter en Store Container Corporation, llevarse casi todos los bosques de la Mosquitia y del país, porque la fibra del pino es la mejor para papel. Y nos iban a meter grandes monocultivos. Hay que tener mucho cuidado con los monocultivos. Renato dijo que allá tuvieron éxito, el compañero Morales, con quien nos tuvimos en debate creo que era con Melgar, y definitivamente no era viable ese proyecto para Honduras. Y yo quería Ahora, ampliarte algo solo más. una cosa. Una pregunta licenciado. para que me saquen de la ignorancia. Es una gran extensión de tierra, que hay que cuidar, los bosques, los ríos, pero ¿qué se puede aprovechar? ¿Qué se puede desarrollar? Porque Estados Unidos desarrolla un montón de cosas No, claro. y cuida otras. Claro. ¿Hay algo que se pueda desarrollar? Claro que sí, se llama ordenamiento No, pero- territorial. ajá. Territorial. Es que se llama ordenamiento territorial, o sea, cuando decimos de un solo monocultivo, no no, está de es acuerdo, malo, tampoco, o sea, por eso No, dijimos allá no está de dos tipos acuerdo. de bosques, o sea, los bosques de Exactamente. producción y los de conservación. Exactamente. Tenemos 3 áreas protegidas en la zona, pero hay otros, el llano no es parte del área protegida, pero también tiene su función. O sea, el tema es hacer cultivos, agricultura que sea sostenible y que rehabilite los recursos naturales, porque ya hay algo de destrucción.
No podemos seguir con la agricultura tradicional y el monocultivo del hule, no es para esa zona. Así es. ¿Verdad? Hay otras zonas donde se puede sembrar hule en Honduras perfectamente. Sí, exacto. O sea, lo que decía el compañero Kelly hace un rato, o sea, hay bosques para comerciales y hay bosques de conservación. No vamos a meter una plantación de hule en un bosque de conservación, en una fuente de agua, no, es igual que el café. Por ejemplo, los europeos, esa gente que está sembrando café ahí en San Andrés y talando, tienen un futuro negativo totalmente. ¿Por qué? Porque ya los europeos y los Estados Unidos no van a importar café que venga de áreas deforestadas. Y tiene que certificarse el origen y toda la trazabilidad del café. O sea, es una inversión perdida para el cafetalero que está sembrando ahí. Es una pérdida del recurso natural. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la única actividad que admite pérdidas en el proceso? Se llama lavado. Cierto. Sí. Entonces, licenciado, es ordenamiento territorial. O sea, si viene un inversionista entonces tenemos el mapa y tenemos los especialistas. Y fíjese que aquí no puede, pero aquí sí se puede. O sea, yo no estoy en contra de las plantaciones de hule. Yo estoy en contra de dónde se querían hacer. Si es que las íbamos a ir a meter a la Mosquitia o cómo se van a hacer. Exactamente. Pero también sabemos nosotros de que hay otro montón de inversión que se deja ir por no llevar. Por ejemplo, el cacao de la Mosquitia. Cacao fino. Ajá. Es cacao fino, tiene alto potencial, es el mejor cacao del mundo. Pero lo explotamos, o sea, pero no lo aprovechamos. Permíteme. Sí, viceministro. Sí, yo quiero agregar algo más. Recuerda que hoy estamos hablando de cambio climático. Todos esos bosques de la Mosquitia son reguladores climáticos, son bancos de germoplasma, hay cultura viva, hay sitios arqueológicos, pero nunca hemos valorado esa riqueza. Pero hay algo más que no estamos tomando en cuenta hoy. El avance de la ganadería, el uso de glifosatos, pesticidas, está matando la pesquería. La Mosquitia produce millones y millones de dólares todos los años en langostas, en camarones, pepino, agua de medusa, ahora le llaman licasca, los paisanos mixquitos. O sea, tenemos que empezar a ver que era un sistema productivo funcional y hoy el avance de la deforestación y la ganadería sostenible estaban amenazando esa gran producción pesquera de lo que viven los misquitos. Mire, les están usurpando sus territorios, se los están contaminando los ríos y van a terminar la pesquería. ¿A dónde van a terminar los pueblos indígenas, Raúl? Y aunque sigan pescando, pero solo el hecho que ese producto está contaminado con glifosato, sí, ya estuvo. Ahí estamos. Ya no tiene mercado. Sí. Correcto. Y quiero ver, el ingeniero hablaba de los sistemas agroforestales que son antiguos en la Mosquitia. Se ha producido cacao toda la vida, ¿no? Allá café no funciona porque son tierras bajas. La forestería sostenible, que ya lo hacen en Guatemala, en callejones, y no solamente cedro y caoba, hay laurel, granadillo, marapolán, hay unas 20 especies de valor comercial que ojalá pudiéramos transformarla en un mueble y exportarla y volver a reforestar, porque cuando producimos un mueble, Raúl, en el mueble queda el carbono, no se quema. Con la ganadería quemamos el bosque, liberamos el carbono y ahí no se vuelve a reforestar. Y ojo, sumemos más. El rumiante, cuando está rumiando, el ganado se cree que produce más metano que directamente de las heces. O sea, definitivamente esos territorios tienen que hacerse un tipo de ganadería sostenible en pequeña escala, como lo han hecho los misquitos toda la vida. Hoy ese tipo de ganadería, esa deforestación, está amenazando la producción pesquera, el estilo de vida de los paisanos misquitos, y sabemos que hay gran cantidad de lavandería en ese territorio. Desde que entró el narcotráfico a la Mosquitia, empezó a generarse todo el problema. Ya los misquitos hoy, y un problema social, que ya la están usando los paisanos misquitos. En Brus Laguna, en Puerto Lempira hay expendio de piedra. Usted lo puede preguntar en la comunidad, me dicen que hay 29 lugares donde se está vendiendo piedra, crack. O sea, hay una descomposición social que es el peor de todos los productos. Y yo quería ampliarte más el tema de minería, Raúl. El ingeniero Medina, el compañero Luqui Medina, hizo un operativo en el río Paulaya. Es una minería de más de 30 años que empezó allá por Embarcadero. Yo tengo la imagen aquí.
Es salvaje, creo que la minería más salvaje, Raúl, la puedes ver. La minería, mándale este número. Sí, la minería más salvaje que tenemos en Honduras de más de 30 años. Se está dando minería en la zona norte, en los ríos, en tributarios del río Sicre. Ulucuás, están metiendo ya minería en estos territorios. Río Lo que Oro, pasa es que Santa no Bárbara. tenemos todavía las ubicaciones. Y créame, le vamos a entrar de frente. Y yo esta vez me siento muy conforme, muy contento con los compañeros militares. Yo soy un exmilitar también y lo declaro. Y le tengo aprecio a esta institución, es noble. Las instituciones no son malas, somos los miembros que las conformamos. Y hemos hablado de toda una estrategia en los escudos verdes para empezar a hacer una restauración rápida del bosque, parar el avance a la frontera, de sanear el núcleo de la biosfera Río Plátano, pero en el resto del territorio es una logística grandísima, millonaria. Y quiero contarte, viene el proyecto de los 5... Sí, te la mando, perdón. Sí. Mándemelo ahí. Te la Está mando. el ministro de ICF con nosotros. Sí. Está Luis Solís. Ministro, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, Raúl, compañero Óscar Oquelí, ingeniero Carlos Zelaya, Jorge Salaverry, Coronel Reyes. Tenía invitación a participación en el foro, pero me encuentro por el departamento del Empira, hoy precisamente haciendo eso, siempre empoderando a la comunidad. Estamos en la entrega de 9 declaratorias de microcuencas con acciones de implementación de manejo para la conservación del agua como prioridad. Cuando hablamos de la deforestación, de las amenazas de nuestras reservas naturales, hay un punto de quiebre en este país, y hablo con toda la propiedad y toda la autoridad porque he sido participante de este proceso. A partir del 2022 se pierde aquella oscuridad, aquella desinformación, aquel mal uso de datos, aquellas acciones que se quedaban en discursos, en sueños, en retórica, en planes, en estrategias, en implementación, pero que nunca bajaron a las acciones. Y encontramos nuestros bosques, vamos a hablar, cuando hablemos de la parte ambiental, hablamos de bosques, estamos hablando de ríos, de comunidades, sistemas agroforestales, cultivos agrícolas en interacción con nuestros bosques, estamos hablando de producción de agua, vida silvestre. Pues encontramos nuestros bosques, que es el 56% de nuestro territorio, totalmente amenazados por la deforestación y degradación, pero para nosotros darnos cuenta de esa realidad, nunca imaginamos esa magnitud de la problemática que había, y la fuimos construyendo. Recuerdo cuando iniciamos a escribir la política del gabinete ambiental, que nos acompañó el expresidente José Manuel Zelaya Rosales a esos viajes a la biosfera, el bosque más importante de Honduras, el segundo bosque más importante de Mesoamérica, el bosque de la Mosquitia. Si mira la integración, los problemas sociales, la ingobernabilidad, se mira cómo la avaricia, la codicia, la agresividad, cómo avanza la frontera ganadera, y los motivantes también. Y empezamos a construir la política, y es cuando sale el programa Padre Andrés Tamayo. El compañero Óscar Oquelí habla muy claro: hay que fortalecer ICF. Y Padre Andrés Tamayo es parte de un presupuesto de ICF, pero no lo es todo lo que se necesita por la parte ambiental. 56% del territorio, así como es de grande, de nuestros bosques, así como es de grande nuestros bosques, el territorio, son de grandes los problemas y las amenazas que nosotros cargamos con esa herencia y con esa problemática. Que hay gráficas claras cómo aumentó la deforestación desde el 2009, cómo se disparó a partir del 2014, como las tasas de deforestación. Antes aquí las tasas de deforestación eran, hasta el 2009, 20.000, 26.000 hectáreas de bosque se perdían por año. Luego, a raíz del golpe de Estado, se pierde la institucionalidad, se rompe la institucionalidad, se rompe el Estado de Derecho, se pierde todo, las instituciones no funcionan, y inicia aquellas altas tasas de deforestación hasta llegar al punto que entre el 2019 y 2021 en el país se perdieron 226.000 hectáreas de bosque. De esas 226.000 hectáreas de bosque, 102.000 hectáreas de bosque eran en áreas protegidas. Lo que quedaba eran áreas protegidas, y 86.000 hectáreas de esas 102.000 hectáreas de bosque eran en la zona de los bosques de la Mosquitia, en los departamentos de Colón, gracias a Dios y Olancho.
Hay que implementar acciones. Sabemos que los problemas del país, así como hay ambientales, hay problemas de salud, hay problemas de infraestructura, hay que los medios de vida, hay problemas de educación, porque es la herencia y toca construir un país que no tiene los recursos para hacerlo. No tiene los recursos, incluso a pesar de no tener los recursos, se aumenta la inversión pública, porque queremos desarrollar este país, queremos sacar a este país del atraso, de la desgracia en que fue sumergido. Nos toca gestión, y la gestión de los fondos que nosotros hacemos, que gozamos del respeto, de la confianza, de la cooperación, no llegan de un día para otro tocando un tic en una computadora. Llegan esos fondos, pero hay que gestionarlos, hay que desarrollarlos, pero la forma de implementar y la forma de trabajar es directamente con las comunidades. La situación y la amenaza de la deforestación en este país, más del 90% es motivada, según investigaciones de revista Inside Crime, por la ganadería que está causando, la ganadería ilegal, que es impulsada por acciones de narcoactividad, es impulsada por lavado de activos. Eso estamos totalmente claros, ya lo explicó el compañero Jorge Salaver, es la mejor manera de lavar activos. Y ahora venimos construyendo, están los batallones de protección ambiental, después de encontrar una pérdida de bosque de 86,000 hectáreas en el 2021, a través de acciones del batallón de protección ambiental en coordinación con la Fuerza de Tarea, que la tuvimos que articular, de participa ICF, la Procuraduría de la República, la Fiscalía de Ambiente, las Fuerzas Armadas, que es ese brazo coercitivo, porque tienen que ser coercitivos por las acciones. Nosotros no vamos a mandar un técnico con un tablero y un GPS a detener una deforestación, si la puede monitorear, si puede restaurar esa área. Y se logra una reducción del 50%, una reducción de cerca de 36,000 hectáreas que evitaron que deforestaran este año. Logramos reducir en comparación al año anterior 3,000 hectáreas, pero aparte de eso se están restaurando áreas de bosque, estamos recuperando áreas de bosque. El año pasado tuvimos una ganancia de 5,000 hectáreas de bosque, primera vez en el país que se hace eso. Y este año, el año pasado, el 2022 y el 2023, 17,000 hectáreas. O sea, hay acciones, hay trabajo, pero aquí hay una parte fuerte. El problema del bosque de la Mosquitia pasa por el saneamiento del territorio. Y saneando el territorio pasa por devolverle el derecho a los pueblos indígenas, que nosotros hemos estado trabajando, y hay otras instituciones vinculadas que les pedimos también el compromiso en el trabajo para generar gobernanza en el territorio. Primera acción de este gobierno en la Mosquitia, anular 5 planes de manejo que estaban hechos para sobreexplotar cerca de 400,000 hectáreas de bosque en un periodo de 5 años. Cuando esos planes fueron hechos bajo un concepto, creo que se llamaba bosque de la vida, en base a la cosmovisión del pueblo miskito, porque el pueblo miskito no tiene en su accionar, en sus acciones o cosmovisión, la destrucción del ecosistema, más bien al contrario, lo respeta y lo mira como un medio de vida, la conservación. Bien, vamos a continuar. El precandidato don Omar García me dice: estimado Raúl, en el territorio oriental extremo de Honduras se está usando una estrategia multiconector que se usa en Amazonas. Participan criminales de todo tipo, organizaciones civiles, campesinos, ladinos, empresas, abogados, jueces, ganaderos, madereros, funcionarios públicos de seguridad y defensa. La Embajada de Brasil puede ayudar a enfrentar este lento monstruo que devora y vuelve inservibles los suelos. Un convenio bilateral sería sano, donde civiles y militares podrán defender nuestros recursos nacionales. Felicito y animo a todos los presentes a enfrentar esta situación de ingobernabilidad territorial. Omar García, dígame, ¿está sobrepasada las Fuerzas Armadas por tanta deforestación y el narcotráfico tiene la capacidad para controlar estos sectores afectados, coroneles? Bien, con el tema que usted trata acá, licenciado, las Fuerzas Armadas, cuando decimos sobrepasada, como vuelvo a reiterar, todos nuestros recursos humanos está presente en cada una de las áreas a lo largo y ancho de nuestro país. No solo atacando aquí la parte oriental,
Estamos en la parte occidental, la parte norte, sur. Las Fuerzas Armadas no únicamente, o el comando que yo dirijo, estamos directamente a lo que es el área ambiental, pero hay otras unidades, otras direcciones que están trabajando en ese sentido también. Pero ahí es la participación directa, por ejemplo, la unidad que va combatiendo directamente el flagelo del narcotráfico, aunada con los esfuerzos que nosotros hacemos en las diferentes áreas. Nosotros estamos en el bosque, conocemos el bosque, entramos a las áreas protegidas de la biosfera del Río Plata. Cuando decimos si crece la actividad del narcotráfico ahí, todas esas zonas son proclives para la producción de eso. Entonces se genera información, convertimos inteligencia y se produce para que otra unidad especializada entre en la actuación para la cual está ella, el propósito fundamental de ella. Cuando nosotros decimos estamos sobrepasados, los esfuerzos como institución están y hacemos todo lo humanamente posible, estar en todos los espectros. Como les dije yo inicialmente, las Fuerzas Armadas, aquí, el comando que dirijo no solo es los incendios, protección, andamos detrás de todos los delitos ambientales. Luchando a la par con todos los operadores de justicia, como habló bien el ingeniero Solís, aunado todos los esfuerzos que tenemos con todas esas entidades gubernamentales. Hemos recibido el apoyo directo de nuestra presidenta y comandante general de las Fuerzas Armadas, la señora Iris Xiomara Castro, la intención directa del señor ministro, la intención y los propósitos de nuestro señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, donde nosotros tenemos nuestros planes estratégicos, nuestros planes específicos para procurar nosotros entrarle en lleno todas esas actividades. Y vamos generando opciones, por ejemplo, algo bien fundamental y concebido por nuestro señor jefe de Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, es implementarle a las Fuerzas Armadas más movilidad. Más movilidad. Cuando nos ponen a nosotros entre la balanza, si estamos sobrepasados, nosotros estamos ya con nuestras estrategias. Como dijo el ingeniero, la tecnología va creciendo de la parte del crimen organizado. Ellos van a la vanguardia porque ellos tienen un propósito y lo van a hacer valer. Entonces nosotros tenemos que crear todas las estrategias correspondientes, todos los entes del gobierno, nosotros, para ver cómo nosotros podemos contrarrestar de la mejor manera el accionar de ellos. Nuestra institución está 24/7 trabajando con nuestros soldados en cada uno de los destacamentos militares establecidos en el bosque, establecidos en lo que es en las áreas especiales para contrarrestar el flagelo del narcotráfico, establecidos en los sectores donde hay, por ejemplo, actividad ya bien establecida y ya bien identificada, donde nosotros el accionar de nosotros tiene que ser ahí más contundente, y a eso nosotros estamos apuntando. Próximamente van a haber más resultados. Nosotros como institución estamos comprometidos para eso, para generar resultados, pero también necesitamos el apoyo de los otros entes y operadores gubernamentales para que esta tarea sea bien desarrollada y bajo el marco legal. Licenciado, ver este tipo de actividades, verlos en la panorámica, verlos en las fotos ahí, ese es el resultado, porque ahí anda la gente tomando esa fotografía, o sea, investigando, andan insertados ahí en esa reserva. Lógicamente con los medios tecnológicos se detectan, sí, son beneficiosos porque detectamos los sectores donde se miran los claros, ahí donde tenemos posibles deforestaciones. Pero llegar hasta esos puntos es porque está desplegada una institución ahí. Y también está en apoyo a las otras instituciones.
porque en esta cosa no es de estar solos. El trabajo no se hace solo, porque se necesita el acompañamiento. Estamos trabajando en conjunto en apoyo a las instituciones como la FEMA, como la CERNA, como el Instituto de Conservación Forestal, para que realicemos ese tipo de trabajo, porque ellos tienen también su proceder, sus protocolos y ya tienen bien definidos, claras, sus propósitos y todo para realizar contundentemente. Nosotros estamos en apoyo de esto y llegamos a todos esos puntos que se ven ahí. Ahí se ve todo o sea, no se podría ver esa fotografía, no se podría ver la denuncia ahí. También hay gente colaboradora también dentro de la población que colaboran con información y se llega hasta esos puntos para llegar al proceder. Ese proceso, a veces solo la detección de la deforestación, de detectar, de llegar quién está deforestando y todo, es un proceso bastante largo, bastante protocolizado, porque hay que ir un sinnúmero de veces a la institución, como la Fiscalía y todo, para llegar a ese proceso. Pero todo eso lo hacemos, eso a diario. A veces no se suma esa cantidad de horas, como dijo mi coronel Reyes, estamos 24/7, ese es un trabajo no de que a las 4 nos vamos. Aquí hay que estar pendiente todo el tiempo, haciendo informes, haciendo el otro, haciendo todo, porque si no, no se llega a esta parte de la judicialización. Porque la cosa es el resultado cuando vemos que... Y se llega a la judicialización y también se sacan por los protocolos, tal vez a veces un poco débiles, como podemos ver, o tal vez es el proceder o muchas situaciones. No es solo ese, que el protocolo sea débil, sino también que tiene que llevar todos los indicios, tiene que llevar todo ese cúmulo de información para que sea el proceso. Igual cuando salen afuera otra vez y los ponen a disposición y los ponen en libertad, vuelve otra vez a caer en el mismo ilícito. Eso, y se vuelve a llevar mediante el proceso legal correspondiente. O sea, este es un trabajo que no tiene descanso. Y para eso estamos, pues. Es una institución muy noble. Y ahorita la dirección que tiene a través de nuestra señora presidenta, el señor ministro de Defensa y el señor jefe del Estado Mayor Conjunto, mi general Hernández, son mando directo, que tenemos que dar resultados contundentes, que tenemos que tener esa movilidad, llegar hasta esos puntos, porque esos son puntos, bueno, aquí el ingeniero, el señor viceministro, sabe llegar a esos puntos o sea, cuesta, o sea, pero hasta ahí, hasta ese punto se llega y esperamos y confiamos que nuestra población nos apoye, porque este es un resultado de las otras instituciones, de nosotros como institución que protegemos el medio ambiente y de todo el conjunto de la población, para que lleguemos porque tenemos que cuidar nuestro ambiente, tenemos que cuidar nuestra agua. Honduras está muriendo porque ya tenemos contaminada toda el agua. Ahí bien lo dijo usted, ingeniero, se está muriendo toda la biodiversidad acuática. Entonces tenemos un problema porque ya no vamos a tener alimentación. Entonces tenemos que tal vez trabajar en esos procesos de agricultura nefasta que nos está trayendo mucho problema, porque se está contaminando nuestras aguas. Tenemos que controlar que esa ganadería, sí podemos establecer que sea una ganadería, pero que sea estabulada. Sostenible. Y que no venga a depredar nuestro bosque, no que esté y cantidades y certificados, sino que no se le compre a estos tipos de personas que se dedican a esto. Todos tenemos hambre, la población tiene hambre, debe de producir sus insumos, todo para alimentarse, pero tiene que ser protocolizado con todos los procesos respectivos, que sea autosostenible y que tengamos esa reversión en nuestro ambiente, nuestros bosques, nuestra agua que no sea contaminada, y que nuestros bosques se regeneren de nuevo para poder producir toda esa fuente de riqueza, tanto mineral, tanto fuente de riqueza de recursos renovables y no renovables, y tener nuestras aguas descontaminadas, porque la minería nos está causando mucho daño
y nos está causando cáncer en nuestra población. Por eso es que tenemos esa cantidad. Gracias, coronel Solís. ¿Qué piensa, licenciado? ¿Conclusiones? Sí, conclusiones. Yo creo que y vamos a estar bien de acuerdo aquí de toda esta mesa de que realmente necesitamos soluciones integrales. Tenemos que fortalecer la institucionalidad global, incluyendo la gobernanza local de las comunidades. Tenemos que incorporar las comunidades a la academia, tenemos que hacer investigación. Ahora, tenemos que lograr sistematizar y cientificar los procesos que existen en la Mosquitia, porque lo que pasa es que hemos abandonado la zona. Tenemos mucho que aprender. Recursos que podemos estar gastando en otra cosa, deberíamos estarlo gastando en la Mosquitia, en mejorar, investigar todos los sistemas productivos que ya existen ahí. O sea, realmente entender la Mosquitia no es verla con ojos de ladinos, es de poder incorporarse en los ojos de los misquitos. Y ahí vamos a empezar a solucionar los problemas permanentemente. Mientras tanto, hay que fortalecer los esquemas de conservación, los sistemas de control, los sistemas legales, pero también considerando las bases misquitas y las bases que están en misquitas, tahuacas, sumos, etcétera. O sea, realmente, y realmente solo ahí vamos a poder empezar a resolver el problema permanentemente, no poniendo parches. Muchas gracias, don Carlos Zelaya. Antes de darles la palabra a ambos, en Nicaragua, dice don Lito Barrientos, la ganadería está muy desarrollada y exportan carne de buena calidad. ¿Por qué no les afectan? Porque no les afectan el medio ambiente. Su territorio es semejante al nuestro, 130.373 kilómetros cuadrados y 112.492 kilómetros cuadrados. También aquí me decía una persona que me pide que no dé el nombre. Háganme el favor que ellos digan cuándo van a tomar acciones, ya que solo son excusas, hipótesis y lamentos. A mí eso no me interesa, por eso ustedes tienen alcalde en San Andrés, eso nos respondió Miguel Briceño, dice. Muy seguramente usted tiene el número de él. Tan desactualizado está aquí que solo el ganado lo nombran como para camuflajear la droga y el café lo mismo. Y me manda una nota que dice Fiscalía decomisa droga con olor a café. Le agradezco mucho que formule mis preguntas a sus invitados, ya que esos temas, si no los hace usted públicamente, no se hacen. ¿Okeli? Bueno, licenciado, primero siempre agradecerle que realmente a ustedes, cuando lo invita a su foro, no hay restricciones, ¿verdad? O sea, porque ha de ser frustrante venir a un lugar y que le dieran un libreto. Y yo sé que eso existe en otros lugares, ¿verdad? O cuando está así le pegan su patadita para que no. O sea, hay que expresarse. Creo que estamos llamados como buenos hondureños a dar ideas. Y quiero, como para finalizar, dar ideas simples, pero yo creo que pueden servir. Por ejemplo, y usted, yo vi que se asustó cuando dice, pucha, una retroexcavadora, un elefante rosado inmenso, llegó y no nos dimos cuenta. O sea, un tractor, un bulldozer D7 o D6, o sea, son inmensos. Pero alguien, uno de los coroneles me dijo aquí. Por la PURE. No, que ahí presentaron una autoridad de un alcalde. Pero ahí voy yo con las ideas. Ahí voy yo con las ideas. ¿El alcalde de Puerto Lempira? Sí, esa es jurisdicción de él. Pero no importa, o sea, el tema es la idea, o sea, si yo tengo gobernanza, tengo presencia como Fuerzas Armadas, como Policía, como Instituto de Conservación Forestal, como varias instituciones y estamos trabajando en conjunto, es fácil darnos cuenta cuando venga un elefante de esa cantidad ahí. Entonces, llegó, chequeémoslo. Ok, pues. Pero una cosa. Chequeémoslo. Pero si ese alcalde autorizó, estos hombres no pueden hacer nada. Porque si ese hombre, quien sea, no sé a qué se va a dedicarse, a cultivar droga, pero si a él un alcalde le autoriza eso y le permite llevar esa... el alcalde tiene que ceñirse a normativa nacional. Está la ley. La ley de minería. Está la ley y hay muchas leyes. Pero al alcalde la ley de minería no le interesó entonces. Es que está la ley del ambiente, está la ley forestal. Ese hombre les presentó un permiso de la alcaldía. Licenciamiento. Así es. Sí. Sí, pero este es el tema asociado de la deforestación de las 20 hectáreas
y las 60 socoladas que estaban en el canal. Entonces yo no lo quería dirigir a cierto lado, sino que si yo sé que está viniendo ese tipo de maquinaria, yo perfectamente con mi inteligencia puedo decir, bueno, está entrando esto, y solo darle un seguimiento. O sea, hay cosas que yo creo que se ven sencillas y que creo que se pueden implementar. Otra cosa que creo que lo voy a decir de frente y para que creo que tal vez el gobierno podría hacerlo, es que tenemos Honduras como un total, pero la región de la Mosquitia es especial. Y por ser una región especial debe dársele un tratamiento especial. Entonces, al ser un tratamiento especial, yo tendría que tener un solo presupuesto para Fuerzas Armadas para la Mosquitia y que me rindan cuenta. O sea, si yo le voy a dar 300, 500 millones a Fuerzas Armadas, que solo sea para la Mosquitia. Tenemos otros problemas, pues voy a dar otra plata para Fuerzas Armadas para otros problemas, pero que estos 500 millones o 300 millones o lo que yo le dé a las Fuerzas Armadas me rindan cuenta, porque yo se los voy a dar para que me cuiden este territorio, este diamante en bruto que necesito preservarlo. Y igual las otras instituciones que yo le voy a dar ese presupuesto que sea dirigido para ese flagelo. Pero si a mí me están dando, como lo dijeron los coroneles, sí, es cierto, se escucha bonito, ¿vale? Estamos dando tantos millones, pero resulta que hay problema aquí, problema acá, y se me difuminó el dinero y de repente ni cuenta me di. ¿Lo ejecuté bien? Sí, lo ejecuté bien, pero tuve acciones ya tácitas, no, porque se me difuminó. Entonces, yo creo que una organización o las Fuerzas Armadas saben planificar. De los mejores planes que han existido en el país era cuando nosotros estábamos en los tiempos de las Fuerzas Armadas y se hizo planificaciones reales para que creciera este país. Entonces volvamos a esos tiempos, planifiquemos para ese territorio. Tenemos otro montón de problemas, pues planifiquemos para esos otros territorios. Ahora, trabajemos en conjunto. Yo creo que, y lo dijo el ministro Solís, felicidades, que siento yo que es una noticia muy impactante, decir encontramos esto, tener el valor de decir esto lo encontramos así y ya lo hemos reducido. Hay 2 años más donde nosotros podemos ver, bueno, ok, llegamos a 0, sería un sueño. Y estamos restaurando y reforestando tantas miles de hectáreas, otro gran sueño. O sea, se vale soñar, se vale poner las barbas en remojo. Ya se me hicieron blancas de venir a estos foros, pero hay que ponerlas en remojo. Si realmente yo también he cometido algún error, yo tengo que autorrevisarme y decir, bueno, estoy cometiendo este error, no voy a seguir cometiéndolo. Entonces, para concluir, sí, yo creo que hay ideas y planificación de corto, mediano plazo que perfectamente se puede hacer, pero nuevamente yo le digo al gobierno, se están haciendo muchas cosas buenas y si queremos hacer cosas de impacto, por favor, den un presupuesto directamente para controlar ese flagelo. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Kelly. Vamos a cerrar con el viceministro Jorge Salaverry. Ingeniero. Gracias, Raúl. Fíjate que tuvimos una gran amenaza en la Mosquitia, eran las famosas sedes. El señor Oscar Nájera lo hizo público. Quería 1 millón de hectáreas entre Colón y Gracias a Dios, y en Gracias a Dios era Brus Laguna. Y había otra sede cerca de Mistruc, en ese territorio. Y las sedes iban a los territorios de baja densidad poblacional. Toda la Mosquitia estaba amenazada, porque es un territorio espectacular para establecer estas grandes amenazas, las sedes. Se eliminó y ahora tenemos una gran oportunidad que están puestos los ojos del mundo, compañero Kelly, en la Mosquitia, y ojalá vamos a tomar en cuenta. Correcto. Vienen 3 proyectos grandes en estos grandes bosques y están en la Mosquitia. Y lo que nosotros queremos hacer es proponer la reformulación de la nota conceptual para aplicar más recurso económico al saneamiento territorial y a la defensa territorial, que es donde pueden entrar nuestras Fuerzas Armadas. Y algo muy importante que quiero mencionar, los juzgados nacionales de jurisdicción nacional, juzgados ambientales, están ya en cabildeo en el Congreso Nacional. El compañero Ariel, el abogado Ariel Montoya, está al tanto de esto. Y quiero cerrar mencionando que se está retomando nuevamente el tema de las denuncias ambientales en el 911 para sistematizarlas con un número correlativo y que llegue a cada una de los regionales. Yo quiero proponer, y proponía al coronel, que el C9 debería tener presencia en todas las unidades militares, no solamente con los 3 batallones y todos los destacamentos. Deberíamos de tener esa orden vertical de protección y parar la deforestación de los bosques primarios, coronel. Debemos de reunirnos, ya lo empezamos a hacer, para establecer estrategias de parar
y de frente atacar este flagelo de la deforestación, y obviamente otras instituciones del Estado deben de asignar fondos para el tema del narcotráfico en la Mosquitia, porque eso amenaza a la vida de los soldados y de nuestros técnicos allá en el campo. Hay lugares donde no podemos pasar porque hay una tranca y dicen que son tierras privadas, pero son tierras nacionales, son territorios en usufructo. Bien, voy a hacer un acuerdo con ustedes. ¿En cuánto tiempo volvemos a tener un programa como este para ver si hay avances? Usted manda. No, pero vaya, démosle un 3 tiempo. meses, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Y recomiendo el 3 tema de meses. minería, Raúl, aparte. Anotadlo, parte de en 3 minería. meses volvemos a tener este mismo programa. El tema de minería, yo le puedo dar el contacto del director de minería para que hablamos, porque la minería está impactando negativamente y contaminando aguas y todo. 3 meses vamos a estar en el mes más crítico De de los combate de incendios. incendios. Yo daría un margen Un más, poquito más. largo porque dentro del caso personal mío, nosotros tenemos una organización donde estamos trabajando directamente con las comunidades. Nosotros ya llevamos más de 100 kilómetros de rondas en los sitios. O sea, una solución también que hay que decirle aquí es trabajar con la comunidad y dar trabajo en la comunidad para preservar los bosques. Entonces, nosotros, yo sé que voy a estar en ese mes muy crítico y entonces para mí yo creo que ya cuando ya viene la lluvia ya cambia un poco y también hay un tiempo de planificación y yo creo que podrían venir a mostrarse más resultados y yo creo que aquí más bien los que son llamados más a no poner la fecha sería más bien Fuerzas Armadas y Serna, que son de parte del gobierno que están en este set. Bueno, Y ya, nosotros ya venimos. ayudó diciendo que mayo en junio. Entonces. De junio, sí. Bien, gracias al coronel de artillería José Donaldo Reyes García, comandante del Comando de Apoyo al Ecosistema y el Ambiente de las Fuerzas Armadas, al teniente coronel de Ingeniería José Wilmer Solís, que él comanda el 2º Batallón de Protección Ambiental. A ellos no les puedo preguntar esto, a ustedes 3 sí. ¿Es correcto hacer esa cárcel en la isla del Cisne, sí o no? No, rotundamente. No, ¿Para usted? no. Ajá, ¿y usted que es del gobierno? Yo me abstengo, tengo mis propias, Ah, pero no, me no. abstengo. ¿Sí o no? No me preocupa la parte ambiental. No, yo sé. La parte ambiental no me preocupa, me importa la parte de costo, pero tenemos las autoridades correspondientes que pueden responder. Yo me abstengo. Bien, 2-1 estamos. Sí. Miren, Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ese es otro foro. Sí, Ese es otro y a foro. ellos no les pregunto porque No, la formación de ellos exactamente, es es militar. lineal. Así es, así es. Gracias, buenos días. Buenos días. Ahorita se tocó el tema frente a frente.